Y eso es uno, y vino otra vez la palabra de Dios a Jonás. Y Jonás se levantó y fue a Nínive. La segunda oportunidad de Jonás fue lo que sirvió para la salvación de Nínive. Y ahora el segundo llamamiento de Pedro es lo que va a servir para la salvación de lo que van a ser ministrados por Pedro. Lo que quiero que vean es, Jesús está obviando el pasado de Pedro, está abriendo una nueva hoja para Pedro, una nueva carta para Pedro, un nuevo llamado para Pedro, y ese llamado a Pedro comienza con una pregunta. Pedro, es cierto, en el primer llamado tú demostraste que estaba listo para dejar las posesiones, lo hiciste, lo vimos anoche, Lucas 5. Pedro, tú demostraste que me aceptaba a mí como maestro, lo hiciste, Pedro. Pedro, tú reconociste tu condición como un hombre pecador, lo hiciste. Estuviste conmigo todos estos años, lo hiciste. ¿Por qué entonces fracasaste? ¿Por qué caíste? La clave está en la respuesta a la nueva pregunta que Jesús le plantea al que quiere entrar al discipulado, al que quiere entrar a la misión, al que quiere unirse al cielo para unir su voz, sus pies, sus manos, sus recursos, para llevar un mensaje a aquellos que no lo tienen. La clave es, ¿qué te mueve a ti a seguir a Cristo? ¿Qué? 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 Yo estoy listo para salir a la obra de hacer discípulo porque el amor de Dios me impulsa. Dice Pablo en Romanos 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En realidad, al derramarse el Espíritu en Pentecostés, lo que habilita el Espíritu Santo que nos fue dado. En realidad, al derramarse el Espíritu en Pentecostés, lo que habilita a la iglesia es sembrar en nosotros y fortalecer en nosotros el amor a Dios. ¿No es eso lo que dice Gálatas 5:22? ¿Recuerdan Gálatas 5:22? ¿Cómo es que dice Pablo en Gálatas 5? El fruto del Espíritu, está hablando del plural, del singular, perdón. El fruto del Espíritu es, y el primero que menciona es ¿qué? El amor. Noten cómo el amor y discipulado van juntos. Pero tú me amas, Señor, sí. Otra vez, Pedro, tú me amas. Y que Pedro responde, pero con el amor filos. Y que entonces el amor ágape es un tipo de amor y que el amor filo es otro tipo de amor. Y yo no voy a entrar en esa discusión. Pero es interesante que la única vez que en el Evangelio de Juan aparecen juntos esos dos tipos de amor, ágape y filos, es en Juan 15. Y en Juan 15, nadie tiene mayor amor, ágape, que uno ponga su vida por sus filos, por sus amigos. Ahí aparecen las dos expresiones. El amor filos, el amor de amigos, por sus amigos. Ahí aparecen las dos expresiones. El amor filos, el amor de amigos, y el amor ágape, el amor de Dios. Pero Jesús dice, ok, hay el amor filos, el amor de amigos, y el amor ágape, el amor de Dios. Pero Jesús dice, ok, hay el filos. Y es que cuando hay amor de Dios, si no hay amor, no hay misión. Ustedes lograron entrever el entusiasmo de, ¿cómo te llamas, hermana? ¿Sí tú? La hermana María Berillén. Con entusiasmo de la hermana Berillén. Eso lo hace el amor de Dios. Amén. ¿Por qué? Tú te preguntarás, ¿por qué yo no tengo entusiasmo para ir a la misión? Porque tú no has sido confrontado con la respuesta a esa pregunta. ¿Tú amas a Dios? Si lo amas, vas a estar listo
Y dice el versículo 14, ustedes son mis amigos si ustedes hacen lo que yo les mando. Noten la secuencia. Jesús dice, yo demuestro mi amor por ti entregando mi vida. Y tú demuestras que eres mi amigo, es decir, que tú respondes a ese amor haciendo lo que yo quiero, lo que yo mando. A nosotros nos encanta limitar eso a los 10 mandamientos porque nos conviene. Nos conviene, claro, los 10 mandamientos. Imagínense, ¿quién aquí está violando alguno de los 10? No me conviene quedarme ahí. Pero hacer lo que Dios manda no incluye eso, cumplir la misión de llevar a cabo la obra del discipulado en nuestra vida y en favor de aquellos que están alrededor de nosotros. Mateo 28, lo que Jesús dijo fue, hay que ir, hay que bautizar y hay que hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Pero, ¿estamos nosotros realmente cumpliendo ese mandamiento? Nosotros le aplicamos mucho a los evangélicos. Santiago 2.10 ese día, o 1.10. El que viola un mandamiento es culpable de todo. 2.10. A partir de ahora ya no vamos a consultar Ezequiel con un texto. Santiago 2.10. A partir de ahora ya no vamos a consultar Ezequiel con un texto. Santiago 2.10. O el adventista que mantiene una actitud de reticencia y de indiferencia a la misión, está violando un mandamiento de Dios, se le está violando un mandamiento de Dios. ¿Es culpable de cuánto? De todo. ¿Captan el punto, hermano? Estamos en la misma. Por eso la base de los mandamientos es el amor. Juan 13:15 o 14:15, no lo otro. Si me amáis, guardad mis mandamientos. 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y uno de los mandamientos es salir a hacer la misión. Pero, ¿me amas? ¿Me amas? Entonces te voy a decir, ¿cómo cumple su misión de discípulo una persona que me ama? Y entonces Jesús no tenía así mucho experticio. Y entonces le dice, ¿tú quieres cumplir la misión? Apacienta mis ovejas. Cuida mi rebaño. Pastorea mis corderos. Uno puede tomar esa declaración y pensar, bueno, entonces mi obra de discípulo se limita solo a los de la iglesia, porque esas son las ovejas. Bueno, Juan 10, ¿recuerdan Juan 10? De hecho, Juan 10 tiene mucha relación con lo que está pasando con Pedro. Porque en Juan 10, Jesús se presenta como el que hace lo que él está pidiendo a Pedro. Él está pidiendo a Pedro que pastoree a las ovejas, que le dé pasto a las ovejas, y eso es precisamente lo que él dice en Juan 10. Yo soy el buen pastor. Yo tengo ovejas aquí, ¿verdad? Están guardando el sábado, creen en el Enacuay, se consideran la iglesia remanente. Pero Jesús también dice en Juan 10 que él tiene ovejas que están ¿dónde? ¿Él tiene ovejas que están ¿dónde? Que tiene ovejas que están en otro redil. Por eso, la dinámica del discipulado de Juan 10 es que el pastor entra, ¿recuerdan? ¿Y qué más hace? Él entra y sale. Él entra y sale. Entra al redil, alimenta a la que está en el redil, pastorea a la que está en el redil, pero sale afuera a buscar esas ovejas que le pertenecen a él, pero que tienen que venir ¿a dónde? Tienen que venir al redil. Y ahora viene Jesús. Jesús dice, yo me voy. Yo me voy. ¿Quién se va a encargar de cuidar a mis ovejas? ¿Quién se va a encargar de pastorearlas? ¿Quién se va a encargar de cuidarlas, de alimentarlas? Y entonces Jesús le dice a Pedro, te estoy dando esa misión a ti. Te la estoy dando a ti. Yo quiero que veamos así algunos textos y quiero que ustedes me ayuden a leer. Textos que hablan de la manera más eficaz de pastorear, de ministrar, de discipular a una oveja. ¿Y qué es realmente lo que tú y yo deberíamos estar haciendo en el cumplimiento de la misión de ese proceso de discipulado? A ver, alguien que me lea leyendo Deuteronomio 8:3.
Otro me va a leer Job 23:12. Otro me va a leer Juan 6:33 y 35. Y otro me va a leer 1 Juan 2:2. Muy bien, ¿cuál tenemos aquí? Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías. Búscame tú. Tú y tus padres le habían Primera para Juan 2. hacer de saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de Sino todo que- que sale de la boca del hombre vivirá. ¿Cómo Dios sustentó y cuidó a su pueblo? Le dio maná, pero el texto termina diciendo, pero no solamente se vive de lo que usted come, No, también de la sino palabra de Dios. de lo que sale de qué? De la boca del Señor. ¿Y qué es lo que sale de la boca del Señor? Promesas. Su palabra. De manera que no hay una manera más eficaz de llevar a cabo el proceso de discipulado que simple y llanamente contarle a la gente tu experiencia con la palabra. Ay, ¿Por qué muchos de nosotros no podemos tener esa experiencia de discipulado? De decirle a una ovejita, a un corderito de Cristo, yo he venido para apacentarte, para darte pasto, he venido para pastorearte, he venido para contribuir en tu crecimiento en el proceso de discipulado. Porque algunos de nosotros solamente nos hemos limitado al pan material, al maná. Pero para que una persona realmente sea sustentada, necesita, ¿qué necesita? El pan que sale de la boca del Señor, su palabra. Cuando un discípulo ha comido la palabra del Señor, dice Jeremías, comí tu palabra y me fue como por fuego. No podía contenerla. Si tengo la palabra en mi corazón, tengo que salir a contarla a las personas, porque yo no puedo contribuir con el crecimiento y el discipulado de una persona a menos que ese crecimiento se fundamente en la palabra. La fe viene por el oír, dice Romanos capítulo 10, y el oír ¿qué? la palabra de Dios. A veces el problema de muchos de nosotros es que creemos que cumplir la misión de discípulo es contarle a la gente mis creencias personales, mis apetencias personales, mis conclusiones personales, mis puntos de vista personales. Y entonces usted comienza a discutir a la gente y lo que impera es, pero yo opino, y yo creo, y yo considero. No. Cuando queremos realmente alimentar a una persona para que sea un discípulo de Jesús, lo que yo tengo que darle es una palabra. Juan Muy bien. 17. ¿Cómo dice? Santifícame con tu palabra es la verdad. Ah, eso es una prueba. El otro texto que dice, ¿quién lo tiene? ¿Cuál? Oh, ¿Cuál tú tienes? Oh, Dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿guardé las palabras de qué? Y uno se pregunta, ¿y cómo es que Job pudo aguantar el azote de Satanás? ¿Y cómo es que Job pudo aguantar a la mujer hablando tonterías todo el tiempo y criticándolo todo el tiempo? ¿Y cómo es que Job vio que sus posesiones se perdieron y que sus hijos murieron? Job dice, yo guardé la palabra del Señor más que la propia comida. Por eso tenía una fe robusta. Por eso pudo soportar todo lo que estaba viviendo, porque el sustento de la palabra fue lo que le permitió mantenerse de pie. Yo escuchaba al pastor ahorita. Ustedes saben que muy pocos adventistas se van porque dejaron de creer en nuestras doctrinas. No es que yo no creo que el sábado el día de reposo y me dice testigo de Jehová. Usted no va a encontrar eso. Que me dice mormón, pero que se volvió al catolicismo. Por ahí aparece alguno que se metió pentecostal o en iglesia evangélica. Muy rara vez. Muy rara vez. La apostasía tiene que ver con que no entienden lo que la iglesia le ha enseñado. Pero cuando una persona no es capaz de alimentar y sustentar su propia vida, haciendo de la palabra de Dios algo más importante que el propio alimento, no hay manera en la que pueda permanecer en la iglesia, no hay forma. Por eso Jesús le dice a Pedro, tú tienes que ir a apacentar
Ve y haz que la gente entienda que mi palabra es más importante que la comida. ¿Quién tiene el otro texto? A ver. Primera de Juan, ¿cuál tienes? Primera de Pedro. Juan 6. ¿Usted tiene Juan 6? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Juan 6? 5. Dice, de cierto hace como, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca jamás tendrá hambre, y el que a mí viene y cree no tendrá sed jamás. ¿Cuál es el pan de vida? Pero Jesús Jesucristo. No. ¿Cómo dice el texto? Yo soy el pan de vida. Jesucristo. ¿Qué más dice el texto? ¿Qué dice el texto? Yo soy el pan de vida. Jesucristo. ¿Qué más dice el texto? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Da vida a quién? al mundo. ¿Da vida a quién? Da vida al mundo. Da vida al mundo. Nosotros estamos aquí con una mesa bien servida. La Biblia, los escritos de Ellen G. White, editoriales que producen materiales buenísimos. Pero ahí está afuera el mundo esperando que uno de nosotros llegue a ofrecerle el que, hermano. El pan de Vida. Porque el pan de vida no es solamente para la iglesia. El pan de vida es para el que está afuera. Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro es, tu misión como discípulo es ir y alimentar al que está hambriento de mi palabra. Amén. Hambriento de mí. Porque mientras yo no llegue a la vida de esa persona morirá de hambre. Finalmente, primera de Pedro 2:2. ¿Lo tiene aquí? Sí. Dice, desear como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Ustedes vieron niños pequeños? ¿Vieron niños pequeños? A mí me encanta esa imagen de Pedro. Porque ahora yo entro en el proceso del discipulado. Y yo veo un niño pequeño en la iglesia. Veo un niño pequeño que está deseando. ¿Recuerdan a su bebé cuando tenía hambre deseando que usted diera leche? Y entonces usted tiene un miembro de la iglesia deseando que lo alimenten. Pero cuando usted se acerca a ese miembro pequeño, niño chiquito, se da cuenta que él se hizo cacá y que huele mal. ¿Recuerda que usted cuando veía a un niño, su hijo hecho cacá cuando era niño? ¿Recuerda que es usted? Bueno, pero ahora nosotros vemos un niño chiquito en la iglesia que se hizo cacá. Eso es lo que decimos de los pastores, mojando gente. Mira ese, le bautizó y yo perdón la imagen. Pero es un niño chiquito. Es un niño que hay que darle ahora la leche espiritual. Y Pedro dice, en la medida en que ese niño vaya a participar con la leche espiritual, dice el texto que va a qué? ¿Va a qué? ¿Va a qué, hermanos? Va creciendo, es lo que decía la Biblia. Creciendo en la salvación. Hermana, lo que te decía anoche, la experiencia cristiana es una experiencia de crecimiento continuo, es un proceso. No es que, ay, yo me leí hoy el camino a Cristo y ya nunca más ya me siento en el tope. No. Es que cada día tú vas creciendo para la salvación. Cada día necesitas ese alimento. Por lo tanto, mi tarea como discípulo es una tarea 24/7. Amén. Tengo que estar listo para alimentar, listo para compartir, listo para ayudar al pequeño a que crezca. Y ahora a mi hijo pequeño yo tuve que enseñarlo a comer, yo tuve que enseñarlo a vestirse, yo tuve que enseñarlo a no hacer pupú en cualquier lugar. No, yo tuve que enseñarlo, tuve que instruirlo, tuve que educarlo.
No. La mayor se graduó de la universidad, tiene 22 años. ¿Ustedes creen que se acabó mi proceso? Ahora el proceso cambió. Sí. Porque ahora los tres me dicen, papi, no es así como tú dices. Como tenían 2 años, haciendo lo que yo decía que había que hacer. Pero ya tiene 22. Hace un par de semanas, mi hijo me dijo, estábamos discutiendo un tema. Y me miró a los ojos y me dijo, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Yo le dije, ¿cuál? Me dice, tú estás aquí para defender un punto. Y yo estoy aquí para buscar la verdad. ¿Captaron? La forma en la que nosotros queremos discipular a la gente casi siempre se fundamenta en aquí estoy yo para dar a defender mi punto. Y este es mi punto. Y estamos lidiando con una sociedad que cambió. Y entonces te confronta y te dice en la cara, la diferencia entre tú y yo es que tú lo que quieres es defender un punto. Tú lo que quieres es defender tu verdad, tu iglesia, tu doctrina, tu enseñanza. Y yo no estoy en ese modo. Yo estoy en el modo de buscar la verdad. Y a nosotros nos cuesta lidiar con esta nueva sociedad. Se nos hace difícil lidiar con esta nueva sociedad. Y a veces no es solamente un problema con la sociedad, es un problema que le hemos traído a nuestra propia familia. Y lamentablemente muchos de nuestros hijos decidieron irse porque nunca le dimos la oportunidad de que ellos razonaran, pensaran, interpretaran y llegaran a las conclusiones que hemos llegado a través de enseñarle la verdad, no enseñarle un punto para ganar. Nuestra formación como discipuladores es una formación apologética. ¿Y saben por qué? Porque eso fue lo que heredamos. Ustedes se dedican a estudiar un poquito a los pioneros, y ustedes, por ejemplo, uno de los grandes apologetas del adventismo primitivo, Dudley M. Cartwright. No había pastor evangélico que Harvey no lo azotara. No había ministro presbiteriano que pudiera ganarle un debate a Cartwright. Y el orgullo del adventista era poder en Adventist Review, el letrero, el pastor Cartwright se va a enfrentar al pastor fulano, y la gente venía a ver el espectáculo donde uno de nosotros iba a discipular al otro, pero el proceso de discipulado era simplemente: yo lo que quiero es que tú aceptes lo que yo te quiero enseñar. Y ese fue el método de trabajo de nuestros pioneros. Había una que nunca cayó en ese tipo de relajo, Elena White. De hecho, se expresó en contra de ese tipo de evangelismo, de ese tipo de misión, basada en apologética, basado en: este es mi punto, yo soy sabatista y tú eres del domingo y yo te voy a aplastar. Yo te voy a demostrar que tu infierno no es bíblico y te voy a restregar frente a todos que yo tengo la razón, porque mi misión se fundamenta en defender un punto, no en guiar a la gente al conocimiento de la verdad. Y eso era muy lógico en un ambiente donde tu vecino era bautista, y este vecino era presbiteriano, y este vecino era cuáquero, y este era luterano, y este era metodista, y este era restauracionista, y este era de la Conexión Cristiana. En otras palabras, ¿cuántos de tus vecinos eran cristianos? Todos eran cristianos. Y como ya todos habían aceptado a Jesús como su salvador personal, nuestros pioneros entendieron: entonces, ¿cuál es el alimento espiritual que yo necesito?
la doctrina de la salvación. No. La de la salvación. No. La doctrina de que Jesús vino y vivió aquí en la tierra. No. Tú eres un luterano, tú lo que necesitas es aceptar la ley. Tú lo que necesitas es aceptar el sábado. Y entonces, como el foco de su visión, todos eran cristianos, el énfasis del alimento que ellos llevaban era ley y sábado, porque eso era lo que el mundo necesitaba. Es lo que encontramos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, pero con un sentido contrario. Y esto lo que le estoy ilustrando es que el discípulo inteligente tiene que saber qué tipo de alimento va a compartir con la persona con la que él está trabajando. Miren a Pedro en el libro de los Hechos. ¿Recuerdan alguno de los sermones de Pedro? ¿El primero reunió 5.000 personas? 2.000 personas, ¿verdad? Ya tenemos 3. Hechos 2. Fue largo el discurso, ¿no? ¿Cuántas menciones a la ley hizo Pedro en su discurso? De que hay que guardar la ley. ¿Cuántas veces le dijo Pedro en su discurso, y el sábado es el sello de Dios y hay que guardarlo? ¿Cuántas veces dijo, y los alimentos inmundos están prohibidos por Levítico 11, por lo tanto, ustedes no pueden unirse a la iglesia a menos que dejen de violar la ley de Levítico 11? No. ¿Cuál fue el centro de Pedro? La promesa del Espíritu Santo. Cristo como Mesías. Porque el judío guardaba la ley, el judío guardaba el sábado, el judío no comía cerdo, pero ¿qué era lo que el judío necesitaba? Como rechazó a Cristo, lo que necesitaba era que se le predicara a Cristo. Y entonces uno se enoja cuando oye a Pablo decir, yo predico a Cristo, ¿y a Cristo qué? A Cristo crucificado. Porque la audiencia de Pablo era una audiencia judía que su problema era aceptar a quién. Aceptar a Cristo. Nuestros pioneros fueron inteligentes al ver eso. Y entonces nuestro pionero razonó, pero es que si yo le estoy predicando a este lo que necesita es que yo le hable de la ley, que yo le hable del sábado, que yo le hable de la no mortalidad del alma y que le hable del concepto que nosotros tenemos del santuario. Y eso le dio éxito al pionero, porque estaba alineando con gente que ya tenía un buen fundamento en su experiencia espiritual. Pero estamos en el siglo XXI. ¿Cuál de tu vecino es cristiano? ¿Cuál de tu compañero de trabajo es cristiano? Supón que sea de México. Todos los mexicanos somos ¿qué? ¿Cuál es nuestra religión? Todos somos católicos. ¿Cuántos de esos católicos van a la iglesia? ¿Cuántos de esos católicos van a la misa? ¿Cuántos leen el catecismo? Pero yo tengo que saber la palabra diaria, ¿cómo se llama? La palabra diaria, ¿cómo se llama? La hoja parroquial. ¿Cuántos leen eso? Entonces, usted llega donde este católico y le quiere demostrar que María no es la mediadora, pero ese católico no tiene idea de quién es Cristo. No sé si me están captando. No sé si me están captando, hermano. Ese vecino suyo, no tiene la más mínima preocupación. Miren nosotros estamos de este lado y nosotros decimos, oh, mi vecino, pobre vecino mío, está batallando porque tiene que decidir entre el sábado y el domingo, y el pobre, pero yo lo voy a ayudar. Le toco, vecino, yo he venido a decirle que el sábado es el día de reposo porque ese es el problema que usted tiene. Bueno, por Dios, ¿de verdad ese es el problema de su vecino? La sociedad cambió. La sociedad cambió. Por lo tanto, la iglesia tiene que tener una manera más inteligente de alimentar con la leche espiritual no adulterada a esa nueva generación de bebé que nosotros tenemos ahí afuera, que es una generación que creció en un mundo secularizado y que no le importa la religión, no le importa tu sábado, ni le importa tu ley dominical. ¿Cuál es la preocupación que él tiene? ¿Cuál es la preocupación que él tiene? Tiene algo que ninguno de los pioneros en el siglo XIX tuvo que lidiar con eso. El vecino está estresado.
Hace 50 años atrás ninguno de nosotros sabíamos qué era eso. Estoy estresado. Ah, sí. Ayer mi hijo, estoy estresado, papi, porque tengo un asunto estresado. Che, y nosotros nunca nos estresamos cuando vamos a la universidad. Nunca. Una enfermedad moderna. ¿Este tiempo? La pregunta que yo debo hacerme es, a la hora de apacentar a esa oveja que yo quiero discipular, la pregunta que yo debo plantear a esa oveja que yo quiero discipular, la pregunta que yo debo plantearme es,